tema que vamos a ver hoy, como podemos ver en la pantalla, es el que se refiere a la calificación de las evaluaciones, la forma de calificar las evaluaciones. Como introducción me refiero a algo que puede parecer un poquito ajeno al asunto, pero que luego veremos lo importante que es, para ver la importancia que tiene el enfoque que se tome para calificar. Y me refiero al sentido que tiene el trabajo de los maestros, comparándolo con el que tiene un entrenador que prepara atletas de alto rendimiento para las competencias, por ejemplo, en las Olimpiadas. Y digo, la tarea de los maestros es muy diferente de la de los entrenadores. Los entrenadores buscan preparar unos cuantos atletas sobresalientes para que puedan tener posibilidades de obtener premios en las competencias internacionales. Con que un discípulo de un entrenador saque la medalla de oro en las Olimpiadas, ese entrenador está perfectamente satisfecho de su trabajo y no importa que otros no lo hayan conseguido. En cambio, el trabajo de los maestros y concretamente de los maestros de educación básica es muy distinto. Se trata de que consigan que todos sus alumnos alcancen al menos ciertos niveles que se consideran básicos en forma satisfactoria. Si algunos, además de eso, resultan sobresalientes, qué bueno. Y si hacen un trabajo para que todos tengan ese nivel mínimo, también estarán ayudando a los más capaces para que vayan adelante. Pero no pueden centrar la atención solamente en el más capaz del grupo. Eso sería un grave error. La misión del maestro no es sacar premios Nobel, sino que todos sus alumnos tengan resultados mínimamente adecuados. Entonces, esto es algo muy diferente y tiene que ver con, por un lado, estos conceptos de evaluación que ya hemos visto, de evaluación sumativa y evaluación formativa. O sea, las evaluaciones no solamente nos deben de decir al final del proceso hasta dónde se llegó, sino que también tiene que haber evaluaciones a lo largo del proceso que nos digan qué tanto nos vamos acercando al fin, qué tanto nos falta para poder ajustar el paso en consecuencia. Ahora bien, ¿en qué se distinguen esas dos formas de calificación que en el esquema vimos que se llamaban calificación normativa o criterial? La calificación normativa es la que resulta al comparar el nivel de un evaluado con el promedio de los demás, con el conjunto de los demás sujetos del grupo. Entonces se evalúa con el promedio o con la media o, dicho de otra manera, con la norma estadística. La palabra norma muchas veces la entendimos más bien en sentido legal, en sentido jurídico, pero también en estadística se habla de la norma estadística que es la media, el promedio. Entonces, cuando se califica viendo si este alumno está por arriba del promedio, por abajo del promedio, se califica normativamente. Si se hace eso, o sea, se compara a cada sujeto con los demás, se puede establecer un orden entre ellos. Se puede decir este quedó arriba, este luego, este después y este mero abajo. Primero, segundo, tercero, último. O sea, se puede establecer un orden. Y por eso los números que se usan para poner lugares, primero, segundo, tercero, los llamamos números ordinales, porque nos definen un orden. Aunque no sepamos la distancia que hay entre uno y otro. Decimos, llegó primero, este llegó después, este después, aunque no sepamos si entre el primero y el segundo hay un intervalo muy chico y entre el segundo y tercero uno muy grande, o al revés, entre el primero y el segundo uno muy grande y luego entre el segundo y el tercero uno muy chico. Entonces, con este tipo de medición y de comparación, podemos hacer juicios de valor relativos en términos de mejor que o peor que. El que está en primer lugar es mejor que el que está en segundo, el que está en segundo es mejor que el que está en tercero, y el que está en décimo es peor que el que está en noveno o en octavo, etc. El otro tipo de calificación, la calificación criterial. ¿Qué quiere decir esto? Que se obtiene al comparar la situación de un sujeto no con la de los demás, sino con un estándar
con un criterio que es el referente contra el que se comparan los sujetos. Y ese estándar o ese criterio define lo que se considera adecuado, lo que se considera lo mínimo aceptable o así. En ese caso, podemos saber cuántos sujetos cumplen con el estándar, satisfacen el criterio y cuántos no. Aunque no podamos saber de todos los que sí cumplen o de todos los que sí satisfacen quién está mejor o quién está peor. Sí sabemos que todos los que satisfacen están mejor que los que no satisfacen, pero de cada uno no lo sabemos. Si muchos cumplen con el objetivo, pues será bueno. Si muchos no lo cumplen, pues será indicio de problema. Pero entonces podemos hacer juicios en términos de bueno o malo. O sea, es bueno cumplir con el criterio, con el estándar. Es malo no cumplir con el criterio, con el estándar. Y no importará mucho que podamos ordenar a los sujetos. En el caso de las primeras formas, las que ya vimos antes de la calificación normativa, nos puede salir una curva normal, curva de campana, que ya hemos visto. En el caso de una evaluación criterial, no necesariamente. Puede ser que haya muchísimos que sí cumplen y pocos que no, o al revés. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia entre los juicios de valor absolutos y los juicios de valor relativos. Y se dice allí, los juicios relativos que se pueden hacer con unas evaluaciones criteriales comparan a los sujetos entre sí y los ordenan de mejor a peor. Pero no es lo mismo mejor que bueno, ni tampoco es lo mismo peor que malo. Ser mejor que uno muy malo puede seguir siendo muy malo. Podríamos decir un poco menos peor. Pues sí, pero de todas maneras muy malo. Y ser peor que uno muy bueno puede ser muy bueno. La medalla de plata de la Olimpiada pues es buenísimo. Y es peor que la medalla de oro. Y sigue siendo muy bueno. Entonces, cuidado, no es lo mismo mejor que bueno ni peor que malo. Y entonces vienen ahí unos ejemplitos. Primero unos ejemplos de esto de las carreras. Imaginemos que tenemos dos grupos de 10 corredores en carreras de 100 metros planos. Unos en la Olimpiada, el primer lugar ganó con un tiempo de 9 segundos 75 centésimas, el segundo X, y el décimo de los 10 corredores de la final hizo 10 segundos con 15 centésimas. ¿Es mal corredor el décimo lugar? No, sigue siendo rapidísimo. Llegó solamente 40 centésimas de segundo, menos de medio segundo detrás del primero. Y sin embargo llegó en décimo. Es el peor de los 10 mejores, pero sigue siendo buenísimo. En cambio, pensemos en unas competencias en la universidad y el que gana hace 11 segundos y medio y el décimo 13 segundos y cuarto. ¿Es muy bueno el primero? Bueno, pues es el mejorcito de los que corrieron allí, pero así que dijéramos, qué bruto, qué bueno, como diría el clásico, no. Ahora vamos a ver juicios absolutos con evaluaciones de tipo criterial. Y entonces vemos comparar los sujetos con un criterio, con un estándar, y ver cuántos lo alcanzan y cuántos no. Un primer ejemplo nuevamente con cosas de correr. Una prueba de condición física para jóvenes. Yo defino el estándar diciendo que para tener buena condición física se necesita correr al menos 1000 metros en 15 minutos. Y pongo a los muchachos a correr 15 minutos a ver cuánto corren. Y unos que están fortísimos corren a lo mejor 2 kilómetros y otro 1,5, etcétera, etcétera. Y unos no alcanzan a correr ni 500 metros. ¿Verdad? Entonces, bueno, veo que de una escuela, supongamos que es una escuela, una secundaria o una preparatoria, el 75% de los alumnos consiguen el estándar. Y otra escuela del mismo nivel, nada más el 25% de los alumnos lo consiguen. Bueno, pues entonces yo digo, caray, pues la primera escuela, pues obviamente está mejor, la mayor parte de sus muchachos tienen una condición física buena, y en cambio la otra escuela, híjole, nada más una cuarta parte de sus muchachos tienen buena condición física. Ahora, ¿qué pasa en nuestras escuelas? ¿Qué pasa con las evaluaciones en nuestras escuelas? Es perfectamente sabido, todo el mundo lo sabe, y así sale en PISA y en las evaluaciones del INE y en Enlace y en todas las evaluaciones en gran escala, que el rendimiento promedio de los alumnos que están en algunas escuelas
las que tienen alumnos de mejor condición socioeconómica, pues es más alto que el de las escuelas que tienen alumnos de condiciones muy bajas. Y sin embargo, las calificaciones que asignan los maestros tienen una distribución muy parecida. En todas hay porcentajes muy parecidos de reprobación. Casi no se reprueban muy pocas personas. Y se reprueban más en primero de primaria y casi nadie en sexto. Primero de primaria alrededor de 4%. En las escuelas en que más se reprueba, pues a lo mejor 8%. Y en las que menos se reprueba, a lo mejor 1%. Como que eso no corresponde con lo que nos dice las evaluaciones en gran escala y con lo que sabemos. Sabemos que hay escuelas en las que la mayoría de los niños tienen niveles realmente malos. No necesariamente por culpa de la escuela, no estoy diciendo eso, pero hay resultados bajos. Y que hay escuelas en donde una proporción mucho mayor de muchachos tienen resultados mejores. Y entonces, ¿por qué las evaluaciones son muy parecidas? ¿Y por qué la proporción que reprueba es muy parecida? Porque no se califica criterialmente. No se califica en relación con un estándar, porque no tenemos estándares o no los hemos definido con claridad, ahora ya se están empezando a definir, sino que calificamos normativamente. Aunque no lo pensemos, calificamos por curva. Y decimos, bueno, pues a ver, entre mis alumnos, ¿quién es el mejor? El mejor es este, pues tiene 10, aunque no sepa gran cosa. Y luego, pues 9, 8, 7, 6. Entonces tiene que haber poquitos 10 y poquitos 6, un poquito más 9 y 7 y más 8. O sea, una curvita. Sin pensar, lo hacemos así. Entonces, vemos, esto es la misma idea. Esperable que en unas escuelas la mayoría de los alumnos estuviera logrando los aprendizajes esperados y en otras la mayoría no, y sin embargo en general nos sale la misma curva. Entonces inconscientemente se estamos calificando en relación con una norma estadística y eso no nos dice gran cosa, no nos dice si se están logrando o no los aprendizajes esperados. Para eso necesitamos otro tipo de evaluación. Por otro lado, ¿qué aspectos se incluyen en las evaluaciones? Típicamente los maestros incluyen muchos aspectos. Los alumnos incluyen algunos aspectos que tienen que ver con los aprendizajes. Por ejemplo, el resultado del examen bimestral, la revisión de las tareas que se dejan, de trabajos que se hacen en aula, etc. Pero también otros aspectos que, aunque pueden ser importantes, no tienen que ver con el aprendizaje. La asistencia, la puntualidad, la disciplina, la limpieza, etc. Y además el peso que se asigna a esos aspectos es bastante arbitrario. ¿Por qué no mezclar los aspectos? O sea, ¿es importante valorar la conducta? Seguramente sí. La escuela también tiene que cuidar los aspectos actitudinales, conductuales. Y es importante que el maestro distinga a los alumnos que son disciplinados y los que no lo son y haga lo necesario, que no necesariamente es aplicar castigos severos para corregir las cosas que anden mal. Pero no hay que mezclar las cosas. Si este niño lee bien, aunque sea muy latoso, pues lee bien, no tengo por qué bajarle la calificación en lectura o en matemáticas porque es latoso. Y si este otro niño es tranquilísimo y dócil, no da problemas, pero no lee bien o no sabe las cuestiones básicas de aritmética, no le voy a subir la calificación en lectura o en matemáticas porque se porta bien. O sea, hay que separar las cuestiones y atenderlas cada una por su lado. Entonces, como vemos, las prácticas son muy desordenadas. Se revuelven un montón de cosas, se dan pesos más altos, más bajos, sin que haya criterios claros. Y las normas oficiales tampoco nos dan criterios claros. Bien. Como resultado de esa ambigüedad, se llega a la calificación con una alquimia matemática que no tiene sentido sustantivo o por una impresión subjetiva. O sea, bueno, pues tienen un cuadrito, esto vale 35%, esto vale 30%, pero ¿por qué 35%? ¿Por qué 30%? ¿Por qué 70% y 30%? Pues quién sabe. O sea, es alquimia. O impresión subjetiva, el concepto que tenga el maestro del estudiante, etc. La calificación se vuelve objetivo, un fin en sí misma. Y entonces pues se finge
para conseguir la nota. Para quedar bien con el maestro, se estudia para la nota. Y las calificaciones se vuelven un instrumento de poder y de disciplina. Si te portas mal, te bajo puntos. Desalientan a los alumnos de menor rendimiento. Una manera usual de calificar un examen, que parece razonable y que la hemos usado todos los maestros, y seguramente muchos la usan todavía, es: hago un examen con cierto número de preguntas, 10, 20, 30, 100, X, reviso y pongo palomitas y tachas, cuento los aciertos y asigno una nota según el porcentaje. Si tengo 10 preguntas, pues es muy fácil, 10 es 100%, 9 es 90%, etc. Entonces, pues 10 es 10, 9 es 9, etc. Si tengo 20, pues entonces 20 es 10, 18 es 9, 16 es 8, etc. Y pregunto, y afirmo, no es adecuado calificar así. Y me dicen: oiga, pues ¿por qué no? Pues así siempre le he hecho y a mí se me hace que está bien. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué no está bien eso? ¿Qué tan difíciles son las preguntas que puso? Si usted hizo una prueba de 10 preguntas fáciles, pues todos los alumnos o muchos alumnos pueden tenerlas todas bien y se sacan 10, y eso no quiere decir que sepan mucho. Y si usted, como es muy severo, hace una prueba con unas preguntas muy difíciles, pues entonces nadie se va a sacar 10. Usted va a estar muy contento porque usted dice que usted es muy severo, aunque hay alumnos que sepan bastante. Y recuerden que difícil no es lo mismo que complejo. Hay cosas muy simples, muy difíciles. Saber cuál es la capital de Aguascalientes o la capital de Jalisco es muy fácil. Saber cuál es la capital de Dakota del Sur, como dice Catón en sus columnas, es muy difícil y no es complejo, pero nadie se la sabe. Entonces, preguntar cosas trabajosas, nomás así artificialmente y todo, o sea, el grado de dificultad de las preguntas no se controla. Nadie lo controla en las pruebas que se hacen por parte de los maestros. Y entonces, pues simplemente sumar aciertos y errores no dice nada. Pero por otro lado, ¿cuál es el balance adecuado de preguntas de dificultad alta, media o baja? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe fácilmente. Y además, las preguntas pueden cubrir solo una parte de los contenidos que se deberían de ver, aunque sean de una dificultad razonable, pero si nada más cubren una parte, pues saberse esa parte completa no quiere decir haber alcanzado los objetivos establecidos. Un enfoque criterial implica, primero, definir los criterios de referencia con los que se va a comparar el resultado, para saber qué es lo que tiene que saber el alumno. Si no tenemos estándar, no podemos calificar criterialmente. Precisar qué deberá poder hacer, demostrar el alumno para mostrar que sabe eso. Diseñar evaluaciones en las que los alumnos tengan que mostrar eso. Puede ser con algunas preguntas cerradas de opción múltiple, pero pueden ser con muchas otras. Y precisar qué tipo de producto será considerado evidencia de que se alcanzó el estándar. ¿Es indispensable la calificación numérica? No necesariamente. No necesariamente. Lo que es fundamental es saber si el muchacho alcanzó o no el estándar, satisface o no el criterio. La calificación es muy relativa. Y si es un resultado de una alquimia sin sentido como la que suele suceder, pues obviamente es engañosa. O sea, el numerito parece muy claro. No, pues tú tienes 10, estás mejor que el que tiene 9 y este está mejor que el que tiene 8. Pero si las calificaciones se pusieron de una manera tan arbitraria, pues eso es muy engañoso y puede dar lugar a injusticias muy fuertes. Si es resultado de un proceso bien hecho, entonces sí, efectivamente el 8 será más que el 7 y el 9 más que el 8, etc. Pero es muy probable que el alumno nomás entienda el sentido sumativo. Estoy mejor que este o peor que el otro, pero no me ayuda a saber qué tengo que mejorar. Entonces, un sistema de evaluación que precise lo que el alumno tiene que hacer para alcanzar los estándares y todo, es muy preferible al otro. Queda pendiente para otro momento la discusión sobre la reprobación, porque esto tiene mucho que ver con eso. Yo soy partidario, como seguramente muchos lo saben, de que en primaria no se debería reprobar a nadie. Es un tema discutido, lo dejamos para otro momento, aunque está relacionado con esto. Para terminar, digo, las herramientas para hacer mejores evaluaciones son conocidas: rúbricas, mapas de progreso, etc.
pero muchas veces los maestros no las dominan para usarlas con soltura. Pero además, aunque las dominen, es muy complicado, es imposible que un maestro individualmente o una maestra individualmente desarrolle esas herramientas para todas las áreas del currículo que tiene que atender, para el grado que tiene, todos los bimestres, todas las unidades, etc. Entonces, por eso se necesita trabajar en equipo. En las siguientes sesiones vamos a ir viendo elementos para manejar algunas de esas herramientas, de las más importantes, pero, reiterando, no, aunque se aprenda a manejar, un maestro solo no lo va a poder hacer. Se necesita trabajar en equipo y por eso las escuelas y los centros de desarrollo educativo como grupos de escuelas pueden ser lugares muy importantes para que se haga esto. No es tan difícil, ya se verá, y puede ser muy provechoso. Con esto termino esta sesión. Muchas gracias. Decimos que esta idea de que el alumno reciba información sobre cómo lo hizo, sobre si sus resultados fueron satisfactorios o no, está presente no solamente cuando se hace evaluación de tipo formativo, como la que queremos promover, que es algo relativamente reciente, sino también en los enfoques más convencionales de evaluación de tipo sumativo, porque el darle su calificación, aunque sea al final del curso, al alumno, el dársela a sus padres, la boleta, etcétera, es un tipo de retroalimentación, es un tipo de devolución. Pero en las formas tradicionales, la devolución o retroalimentación se limita a cuestiones muy precisas que conocemos y que también ya hemos mencionado, desde castigos corporales, golpes, sanciones cuando el alumno no responde satisfactoriamente, calificaciones numéricas, decirle tienes 10, tienes 8, tienes 5, símbolos, ponerle estrellitas, tachas, notas escritas, comentarios verbales sobre su trabajo, etc. Ya se señaló cuando hablamos de la aportación de Benjamin Bloom que muchas veces el maestro, cuando constataba que los alumnos no habían aprendido algo, volvía a enseñar, pero se limitaba a repetir en voz más alta y más despacio lo mismo que había dicho la vez anterior. En el enfoque formativo que queremos que se dé a la evaluación, la retroalimentación tiene que ir más allá de esto. ¿Qué tipo de retroalimentación es la que prevalece en nuestras escuelas? ¿Qué tipo de retroalimentación es la que más frecuentemente encontramos en las aulas de primaria? A partir de lo que conocemos, a partir de las evidencias que ustedes nos han proporcionado, podemos decir que prevalece el devolver el examen o la tarea, de que se trate, con las correcciones marcadas en ella, palomitas y tachas, poner en un circulito los errores ortográficos, etc. Hay también el uso de símbolos o mensajes estereotipados muy cortos, a veces utilizando sellitos para ya no tener que escribirlo cada vez, estrellitas, sellitos que dicen buen esfuerzo, necesitas mejorar o cosas así. Comentarios escritos un poco más amplios, comentarios verbales y las calificaciones numéricas omnipresentes. ¿Qué pasa en América Latina en general? Nuevamente a partir de la investigación conducida por el maestro Pedro Ravela en 8 países de América Latina. Pues cosas muy parecidas a las que encontramos en Aguascalientes. Un maestro dice, yo trato de dar estímulo positivo a mis alumnos diciéndole tú puedes. Otro dice, a cada quien se le entrega su trabajo con su nota. Cuando lo amerita, dice por ejemplo, un alumno que nunca sale bien, le digo lo felicito mi amor y así se motiva. Al niño que ha trabajado bien se le pone una felicitación, al que ha salido mal le pongo necesitas esforzarte un poco más, tu tarea no ha estado completa, o bien, muy bien, te felicito, según sea el caso. Otro maestro dice, todo trabajo tiene validez. Hay niños que no trabajan como uno espera, pero no es correcto decirles que su trabajo está mal. Yo pongo revisado y cartelitos que dicen corrige ortografía, entrega el trabajo ordenado, dedíquese, debe mejorar. Para algunos tengo sellos. Muy bien. Ahora vamos a ver, como dije con cierta amplitud, el doble impacto de este tipo de devolución,
de retroalimentación en general. Por una parte el impacto afectivo y por otra parte el impacto cognitivo. El impacto afectivo es algo que los maestros tienen muchas veces conciencia de ello, aunque sea implícitamente, puesto que se manifiesta esta frecuencia de destacar los comentarios elogiosos cuando es posible hacerlos, muy bien, con signos de admiración para destacarlo, y también la conciencia del impacto afectivo se refleja en el cuidado que muchas veces se manifiesta en los comentarios que se hacen cuando las cosas no están bien. Necesita esforzarse. Obviamente el niño que encuentra que le ponen necesita esforzarse, entiende perfectamente que lo hizo mal, pero no le dicen mal, sino que le dice necesita esforzarse. Desde hace ya bastante tiempo, desde la década de 1980, algunos psicólogos, como los que se mencionan allí, Crux y Natriello, hicieron estudios, investigaciones empíricas, para ver el impacto de la evaluación. Por otro lado, los promotores de la evaluación formativa, como un autor muy importante que ya hemos citado y citaremos más, Rick Stiggins, destacan este aspecto, y voy a hacer una cita bastante extensa de lo que dice Stiggins. Stiggins dice que el aspecto afectivo de las evaluaciones y de la retroalimentación y de su impacto en los niños es algo que muchas veces no se tenía en cuenta. Y dice que si una evaluación es muy buena técnicamente, es válida y confiable, pero tiene efecto sobre los alumnos, hacer que abandonen la tarea desesperanzados, esas evaluaciones, aunque técnicamente sean impecables, no se pueden considerar sin más buenas, constructivas, porque hacen más daño que bien. Dice Stiggins que en el pasado los marcos de referencia para valorar una evaluación, para considerar qué tan buena era, solamente consideraban los aspectos técnicos y no tomaban en cuenta el impacto en el alumno. Y dice que en cambio, más recientemente, la nueva visión que se tiene de lo que es una buena evaluación, de la excelencia en evaluación, pone en el centro la idea del impacto como criterio de calidad. Dice Stiggins, desde los primeros grados, algunos alumnos, algunos niños, obtienen altos puntajes en las evaluaciones externas y al mismo tiempo también reciben calificaciones altas por parte del maestro. El efecto emocional de estas evaluaciones, tanto externas como del maestro, sobre ellos, pues es que los hace verse como capaces de aprender y entonces van adquiriendo más y más confianza en sí mismos. Otros, en cambio, dice Stiggins, reciben puntuaciones bajas en las evaluaciones externas y también calificaciones bajas por parte de los maestros. Y entonces esto los lleva a dudar de su capacidad. La falta de confianza en sí mismos, dice Stiggins, los priva de las reservas emocionales para correr el riesgo de seguir intentando. Y dice Stiggins, los expertos han cometido el error de creer que los adultos somos los usuarios más importantes de las evaluaciones. Y sí, los adultos somos usuarios importantes, pero esta idea pierde de vista que los alumnos pueden ser tomadores de decisiones aún más importantes. Si un alumno decide que el aprendizaje que se pretende que alcance está fuera de su alcance, o que el riesgo de fracasar es demasiado grande para correrlo, o demasiado amenazador, entonces hagan lo que hagan los adultos, el aprendizaje termina. Si el niño ya no quiere esforzarse, ya no quiere intentarlo, porque está convencido de que no va a poder, porque ya no tiene confianza en sí mismo, hagamos lo que hagamos los maestros, no habrá más aprendizaje. Es tiempo, continúa Stiggins, de sustituir la intimidación como principal motivación, sustituirla por la promesa de éxito académico para todos los aprendices como fuerza motivacional. El miedo a veces funciona, pero solo motiva a los que tienen esperanza de éxito en aprender. Desafortunadamente, cuando se trata de aprender, la desesperanza siempre pesa más que la intimidación. Pues sí, el niño tiene miedo, teme que le va a ir mal, pero eso no lo ayuda a mejorar. Y mientras más miedo tiene, más se trauma y menos aprende. Una evaluación en aula efectiva
dice Stiggins, puede y debe servir para promover la esperanza en todos los alumnos. Esto por lo que se refiere al impacto afectivo de la evaluación. En cuanto al impacto cognitivo, bueno, comienzo diciendo el impacto afectivo es muy importante, pero el propósito de la enseñanza en la escuela es fundamentalmente cognitivo, porque obviamente tenemos que procurar que los niños también desarrollen las actitudes, los valores, etcétera, que sean honrados, que sean responsables, que sean solidarios. Pero sabemos que esos aspectos tienen una influencia más fuerte que la de la escuela, de otros factores, de la familia, de los medios de comunicación, la televisión, etcétera. Y bueno, pues la escuela tiene que también tratar de aportar algo, pero no está a su alcance controlarlo todo. En cambio, enseñar matemáticas no lo van a hacer los medios de comunicación, las familias poco lo pueden hacer. Enseñar a leer lo pueden hacer un poco más, pero enseñar matemáticas o ciencias, etcétera, normalmente, si no lo hace la escuela, nadie más lo podrá hacer. Por eso, el desarrollo de competencias cognitivas es fundamentalmente responsabilidad de la escuela. Y entonces importa saber qué efecto tiene la evaluación y la devolución de sus resultados sobre los aspectos cognitivos y también ver la relación de lo afectivo con lo cognitivo. En este sentido, es importante la aportación de William Sadler, que enriquece la noción de Bloom sobre la evaluación formativa, diciendo que la evaluación formativa tiene que comprender 3 elementos esenciales. Por un lado, se tiene que precisar el propósito que se quiere alcanzar, el aprendizaje que se quiere que el alumno consiga, el objetivo, o sea, el punto de llegada. Por otro lado, la evaluación nos tiene que decir dónde está el alumno en este momento, o sea, el punto de partida, de dónde parte el alumno para conseguir el aprendizaje que queremos. Y en tercer lugar, la evaluación formativa tiene que dar aportaciones para orientar al alumno sobre cómo pasar de donde está en este momento a donde queremos que llegue. ¿Qué tipo de retroalimentación, qué tipo de orientación, qué tipo de devolución se necesita dar a los alumnos para que contribuya a esto, para que los ayude a ver cómo pasar de donde están a donde queremos que estén? ¿Qué tipos de retroalimentación, pasando al segundo punto, podemos distinguir? Una primera retroalimentación de tipo estímulo-respuesta, en este enfoque todavía conductista de la enseñanza. Retroalimentación como igual a dar resultados, simplemente ahí está el resultado, nada más. Esto puede llevar a corrección si no estuvo bien o refuerzo si estuvo bien. Aumenta la motivación y el rendimiento mejora, efectivamente, bueno, pues sí, tengo muchos aciertos, pues aumenta mi motivación, tengo muchos errores, me desaliento, ¿verdad? Pero no pasa de ahí. El segundo tipo, retroalimentación, cuando se identifica retroalimentación como elogio del esfuerzo, cuando se privilegia el aspecto afectivo. Se espera que con eso se genere autoestima. Uno de los maestros que veíamos que decía antes, decía, pues, aunque el niño no sepa, hay que decirle, lo felicito, mi amor. Bueno, a ver si con eso subo su autoestima y el pobre pues ya se esfuerza un poco más. El tercer tipo es cuando la retroalimentación se parece a lo anterior, pero distinguiendo si se relaciona con el ego o con la tarea. O sea, si es más bien afectiva o más bien cognitiva. Y luego muy importante lo que sigue. En niveles cognitivos altos se requieren formas complejas de retroalimentación. Descripciones de rasgos de trabajos del alumno, comentarios evaluativos, sugerencias de cambios, etc. Fíjense bien, en niveles cognitivos altos, porque en niveles cognitivos bajos no hay mucho que hacer. Si se trata de que memorice ciertas cosas, que se aprenda las capitales de los estados de la República o los ríos o las montañas, bueno, pues no se lo sabe todos, pues ¿qué más le puedo decir que nada más se supo capitales de 8 estados y que le faltan 24, contando al Distrito Federal? No tengo mucho más que decirle. Si estoy viendo simplemente si se sabe ya las tablas de multiplicar, pues no se las sabe y ya. No puedo decirle mucho más. Pero esos son niveles cognitivos muy elementales, memorización, mecanización.
Pero si pretendo cosas más complejas, si pretendo, por ejemplo, que escriba bien, que redacte con corrección, que se exprese por escrito de una forma clara, inteligible, ordenada, convincente, si se trata de un argumento, etcétera, pues entonces no es cuestión nomás de decirle bien o mal. Entonces puedo ser mucho más preciso, mucho más detallado en qué le falló, dónde noto debilidad y dónde va un poco mejor. Entonces esto es fundamental, sobre todo con niveles cognitivos complejos. Ahora bien, hay que distinguir, por un lado, conforme lo que hemos visto, si la retroalimentación enfatiza lo cognitivo o lo afectivo. Si se centra en la tarea, lo cognitivo, o en el ego, lo afectivo. Si es solo evaluativa o descriptiva. Solo evaluativa nomás nos dice si está bien o está mal. Si es descriptiva, si nos dice en dónde está bien o en dónde está mal. Y entonces, combinando estos elementos, se pueden distinguir tres tipos de retroalimentación, que se pueden designar con las palabras valoración, devolución y orientación. A veces las palabras se utilizan con sentidos un poco diferentes, no hay problema, el chiste es que nos entendamos. Retroalimentación como valoración, retroalimentación valorativa, solamente afectiva, bravo, muy bien, lo felicito mi amor, o bien necesita esforzarse. Retroalimentación como devolución, nada más dice cuántos aciertos, errores, nada más da el dato. Retroalimentación como orientación, dice dónde hay fallas precisas y sugiere formas de mejorar. En la tabla siguiente, que vamos a ver en dos imágenes, tenemos algunas características de estos tipos de retroalimentación, distinguiendo la retroalimentación valorativa, la descriptiva y la autorreguladora, que iría todavía un poco más allá cuando trata de que sea el mismo alumno el que ya se autoevalúe. Entonces, en cuanto al tipo de información, la evaluación valorativa da una calificación que es un juicio de logro, tal vez frases emotivas para animar o para reprender, pero no da un referente claro. En la descriptiva, los referentes sí se comunican, describe lo que se hizo y lo que faltó. Y la autorreguladora, que es todavía más allá de la descriptiva, incluye preguntas para que los alumnos se autoevalúen, se evalúen a sí mismos o se coevalúen con sus compañeros en cuanto a su logro y pongan metas. En cuanto al momento de comunicar, la valorativa es al final de la tarea, una sola vez, sumativa. La descriptiva es durante la tarea y al fin de la misma, y la autorreguladora también es durante la tarea. En cuanto a la conciencia del impacto afectivo, en la retroalimentación valorativa no hay conciencia, o se cree que es un impacto muy simple. En la descriptiva hay una conciencia de la complejidad de este impacto y se usa para tomar decisiones. En la autorreguladora, como no es una evaluación hecha por el maestro, sino por los mismos alumnos, este aspecto no se aplica. Y fíjense lo que dice abajo, citando a un autor que vamos siguiendo en este tema, que es Grant Wiggins. El maestro busca volverse innecesario como única fuente de retroalimentación. O sea, si tendemos a fomentar la autorregulación, la capacidad del alumno para autoevaluarse, el maestro tiende a volverse innecesario, a que ya no haga falta que él le diga al alumno cómo va o cómo está, sino que el alumno sea capaz de él mismo detectar. En la siguiente parte del cuadro tenemos los dos últimos renglones. La idea que tiene el papel de la retroalimentación en la valorativa, pues es para aprobar o reprobar, para motivar o desmotivar y para rendir cuentas. En la descriptiva el papel es ayudar a mejorar los desempeños futuros, y en la autorreguladora promover la autonomía de los alumnos. Y la participación del alumno en la valorativa simplemente recibe el juicio, la valoración sin referentes claros. En la descriptiva se le dan referentes desde antes para que pueda contrastar lo que consiguió de lo que se retroalimenta con lo que se pretendía que alcanzara. Y en la autorreguladora el muchacho mismo revisa su trabajo y el de otros, fija metas y decide la participación. Y entonces tenemos abajo que nos dice que si logramos llegar a ese ideal de desarrollar la capacidad autorreguladora del alumno, el alumno va a ser capaz de revisar su trabajo,
de plantearse preguntas o de plantearle a los compañeros preguntas para identificar lo que consiguió hacer y lo que no con respecto a lo que se esperaba, puede buscar ayuda de otras fuentes, toma decisiones para reconocer avances y decidir qué hacer. Si se logra esto, realmente se habrá logrado lo fundamental.